Bienvenidos a este espacio donde hoy conversaremos y hablaremos sobre todo esto del ejercicio de vehículos y rutas de inversión. El día de hoy nos acompañará Daniel Mancera. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Daniel hace parte del equipo de trabajo de la organización Legal Nova, una organización que tiene presencia a nivel nacional e internacional, diferentes proyectos, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento para el levantamiento de capital y servicios enfocados a todo lo que es el proteger la marca, ¿cierto? En aspectos legales. Me he enterado por ahí que han estado en actividades en Ecuador, en Nueva York también estuvieron, entonces me gustaría mucho, Daniel, que parte de tu presentación nos cuentes un poco de lo que Legal Nova hace, el impacto que está generando al emprendimiento en Latinoamérica y bueno, que ese sea como el vehículo de entrada para el espacio y la conversación que vamos a tener hoy. Claro que sí, Moisés, muchas gracias por esa presentación. Entonces, para extender un poco más la presentación, pues me llamo Daniel Mancera, yo soy el Project Manager del equipo de Asuntos Internacionales Legales y Tributarios de Megalnova. Como bien decía Moisés, nosotros somos una firma enfocada en asesoría a startups principalmente y emprendimientos de alto impacto en todo tipo de temas legales, corporativos, contractuales, tributarios y contables también. Entonces nosotros tenemos presencia en Colombia y también en Estados Unidos y contamos con aliados por toda Latinoamérica y en Europa directamente para pues, atender las diferentes necesidades de nuestros clientes y de las startups que pues nos llegan a buscar para asesoría para ese proyecto de internacionalización que muchas veces están buscando para, pues por ejemplo, este tema de lo que es recoger inversión. Entonces, nosotros, como bien decía Moisés, hace poquito los socios estuvieron en un bootcamp en Nueva York, digamos, aprendiendo todo ese tema de emprendimientos y cómo está el ecosistema startup en Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York. Y en unos meses también vamos a viajar a Costa Rica también para encontrarnos con una entidad muy importante gubernamental de allá, directamente para, pues eso, promover como todo el ecosistema startup también en ese país. Entonces, sin más preámbulos, bueno, dale, Moisés. No, quería decir es que me parece muy interesante, es muy chévere, aplaudo como todo esto que se está dando en lo que hemos conversado y parte de ese propósito de lo que tiene Legal Noval es cómo logra promover y difundir el ejercicio de fortalecimiento de las startups para que su crecimiento sea un crecimiento que así sea escalable y no termine siendo desbordado, ¿cierto? Y que las diferentes actividades que están haciendo pues permitan que al final todos los negocios digitales que quieran crecer y escalar, pues logren esos resultados y ese impacto al territorio que se está dando. Y nada, a decirle a todos acá que este espacio es un espacio que espero que puedan aprovechar bastante bien con la cantidad de preguntas y que se puedan conectar y que también complementar con la experiencia que en otros espacios, otras marcas que han estado aquí han podido compartir su experiencia. Entonces es parte de lo que también quería decir, que aprovechen bastante este espacio y que se nutran de la experiencia que tú esta vez nos vas a compartir. Listo, listo, perfecto, Moisés. Bueno, muchas gracias. Entonces, como decía Moisés, la idea de este webinar es que sea muy dinámico. Es decir, no solamente voy a estar hablando yo, sino que también vamos a tener unos espacios de participación y vamos a comenzar con uno en este momento. Entonces, para comenzar, pues a analizar cómo es el mundo de las startups en términos de inversión y las etapas como tal de crecimiento de una startup, me gustaría que primero tratáramos de diferenciar qué es lo que es una empresa, qué es lo que diferencia una startup de una empresa tradicional, especialmente una pymes, que es como la figura más parecida en términos de tamaño, pues comparándolo con una startup. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? Pueden abrir el micrófono, pueden escribir por el chat cuáles piensan que son las diferencias entre una pyme y una startup, pues para comenzar con este webinar. Pueden, si les parece a algunos, pueden escribir aquí, una startup hace relación directa a innovación en materia tecnológica, crecimiento rápido, dice Juan Chan Sánchez. Si alguno quiere activar cámara o micrófono, de una también.
Jan Marín dice, es una empresa que se apalanca de la tecnología para lograr ser escalable. Gustavo Hidárraga dice, es escalable. Sí, esas apreciaciones son todas correctas, digamos. Entonces, pues para puntualizar un poco más lo que están mencionando en el chat, pues sí, primero, respecto al tema del uso de las tecnologías y demás, digamos, el elemento tecnológico de una startup puede ser un elemento esencial, pero no es el predominante. Hay muchas empresas que son tradicionales que también emplean tecnologías. Entonces, más que la tecnología como tal, es que sea una metodología disruptiva que rompa el mercado, básicamente. Entonces, por ejemplo, en su momento un Rappi, lo que fue un Rappi en su momento cuando estaba empezando, pues eso fue algo que revolucionó el mercado. Entonces es algo que cambia totalmente la forma de entender un servicio o un producto, a diferencia de lo que sería una empresa tradicional, que pues digamos viene ya aplicando metodologías que saben que se funcionan dentro de un mercado que ya existe, que es otra diferencia. Y eso es como la primera diferencia esencial, es el tema de la startup emplea metodologías disruptivas dentro de un mercado que se está construyendo. Y ahí vamos a la segunda diferencia. Digamos, una pyme, una empresa tradicional, va por un mercado, va a atacar un mercado existente, mientras que una startup crea un mercado o entra en un mercado que se está construyendo. Ahí mencionan en el chat también otra definición que es el tema de la escalabilidad. Y tal cual, digamos, una pyme o una empresa tradicional se enfoca más en la rentabilidad de que genere el producto o el servicio que está comercializando, mientras que la startup busca que sea escalable. ¿Esto qué quiere decir? Que la rentabilidad implica tener o sea, que los ingresos sean superiores a los costos y tener una ganancia, un profit. Pero la escalabilidad no busca tener una ganancia únicamente, sino que busca multiplicar el valor como tal pues de la empresa, de la compañía que se está formando y que está rompiendo el mercado. Entonces ya lo vamos a hablar con más calma, este tema de la escalabilidad, cómo una empresa multiplica su valor en términos de inversión y lo que busca un inversionista al momento de invertir en una startup. Otra diferencia, por ejemplo, es cómo se mantiene la operación de cada uno. Estábamos hablando que una pyme, una empresa tradicional, se mantiene con los ingresos, con deuda, pero una startup, como al principio no va a tener operación porque necesita recoger estos recursos para poder sacar un MVP, para poder salir al mercado, lo que busca primero es inversionistas. Entonces, ahorita cuando hablemos de las rondas de inversión, vamos a ver las diferentes etapas en las que una startup puede recoger inversión y los diferentes actores que hay en este ecosistema que pueden dar estos recursos y brindar este apoyo económico para, pues, eventualmente sí tener una ganancia, un profit de esa inversión inicial que se hace. Y, digamos, una quinta diferencia que es esencial es el tema de la normatividad. Digamos, ustedes si revisan la normativa colombiana, está clasificado lo que es una pyme y pues los demás tipos de empresas que hay. Una startup no hay definición de eso. Por lo tanto, el ecosistema, al ser tan nuevo, pues digamos, obviamente sí hay regulaciones que respetar, digamos, en términos de negocios y de productos que salen a la venta y cómo se comercializan, pero pues digamos, no hay una definición de lo que de lo que es una startup. Por eso podemos movernos en esos grises, en esos especie de vacíos, para poder salir adelante con este tema de inversión y pues de romper el mercado, como les decía inicialmente. Entonces, pues ya, digamos, sabiendo cómo estas diferencias, ahora vamos a pasar directamente a lo que son las etapas de inversión, las etapas de una startup, perdón, y las rondas de inversión. Entonces, toda empresa que quiera entrar como una startup al mercado, al ecosistema, inicia con una ronda a la que llamamos pre-seed, la presemilla. Entonces, básicamente, en esta ronda se habla de una idea. Se habla de una idea que puede ser disruptiva, que puede llegar a crear un mercado o a incursionar dentro de un mercado que se está creando y pues necesita recursos para empezar a promover esta idea. Entonces, ¿quiénes son los primeros que invierten en esta ronda en una startup? Por lo general, son lo que llamamos las triple Fs, que son Family, Friends and Fools. Es decir, gente que ustedes conozcan, gente que crean en su idea, confíen en su proyecto, pero digamos, no es que esperen un rendimiento, no se pongan tan insistentes con el tema de tener un rendimiento en un futuro, sino que lo hacen más porque confían en ustedes y confían en la idea que están teniendo. Y también existe pues el concepto de ángeles inversionistas, que muchos se dedican a punta de olfato de una idea, pensar que esta idea la va a romper eventualmente.
Entonces, que van a conseguir un profit a futuro cuando hagan el exit pues, de esa compañía en la que están invirtiendo. Y también pues, los programas de incubadoras que tienen diferentes empresas en tanto tradicionales como no tradicionales, aquí en Colombia y en otros países, por ejemplo. Eh, ya después de esta ronda pre-semilla, ya sigue la ronda semilla, que es cuando ya se desarrolla un MVP. Un MVP es un Minimum Viable Product, que básicamente es un demo, un proyecto piloto. Entonces es un producto que uno lanza al mercado para saber si va a funcionar o no. Entonces en esta ronda, ya digamos, también pueden seguir recibiendo inversiones de Family, Friends and Fools, ángeles inversionistas también están en esta etapa y también incubadoras directamente. Pero digamos aquí ya estamos hablando de una empresa que ya se está formando mucho más digamos, con ese apalancamiento que tuvieron en la ronda pre-seed. Y pues ahí es donde se hace, como les decía, se desarrolla el MVP y se hace, por ejemplo, las primeras contrataciones. Entonces, si su negocio, por ejemplo, va a ser la creación de una inteligencia artificial, entre las primeras contrataciones ahí van a ser el desarrollo, por ejemplo, la persona que va a desarrollar como tal el software, la persona que va a desarrollar, va a estructurar la programación de esta inteligencia artificial y demás. Entonces, digamos, además de estos ángeles inversionistas que les comentaba hace unos minutos, también van a entrar otros actores, como lo son fondos de inversión, los que son, digamos, más pequeños, como Family Office y demás, y otros ángeles, otros inversionistas, que digamos ya tienen un poco más de conocimiento de mercado y ya son un poco más prevenidos respecto a lo que se está desarrollando. Por eso es que quieren ver en qué se va a invertir su inversión como tal. Em, digamos, entre la primera etapa y la segunda etapa, por lo general hay entre 1.5, o sea, 1 año y medio y 2 años. Puede llegar a pasar de la primera ronda a la segunda ronda. Em, pero pues digamos, estos tiempos pueden variar dependiendo de cómo es el crecimiento, si de verdad la idea está teniendo una acogida en un mercado a través de un MVP, o si, por ejemplo, la inversión inicial que se dio, pues todavía puede llegar a financiar las primeras actividades de esta startup que están haciendo. Entonces depende de muchos factores, pero ese es como el promedio. Y, digamos, en Colombia, esa primera valoración que se le da a una empresa dentro de una etapa semilla puede rondar entre el millón y los 2 millones de dólares más o menos. Digamos, en otros países como en Estados Unidos, la ronda semilla, o sea, una empresa que está en ronda semilla está entre 5 a 6 millones su valoración. Entonces, pues digamos, como les decía, esta etapa es muy importante para ya tener como empezar a tener una recordación en el mercado y pues eso, empiezan a vender, a aplicar el producto, a aplicar el servicio, a comercializarlo y saber si tiene una acogida más grande que va a seguir, va a continuar creciendo la startup como tal. Entonces, ya una vez se sale de esta etapa semilla, ya viene la primera gran ronda de inversión, que es cuando ya es una startup que sí tuvo una acogida en el mercado, que sí funcionó el producto o el servicio que está vendiendo, que sería la ronda, la serie A directamente. Aquí ya, digamos, es, es, es una etapa en la que ya está consolidada en un primer momento la empresa, pero busca expandirse, busca expandir su producto, busca expandir su servicio, contratar más gente, incursionar en otros países, por ejemplo. Entonces aquí ya estamos hablando de actores más grandes que van a invertir en esta startup. Entonces aquí ya, por ejemplo, son fondos de inversión mucho más grandes. Estamos hablando de, digamos, en Estados Unidos hay varios fondos como lo son Techstars, Rockstart, eh, 500, sí, 500 luchadores. Entonces, esto ya una startup que está saliendo a ronda A, ya este tipo de fondos de inversión que ya son muy grandes y pueden invertir un gran capital dentro de la startup, se fijan en este tipo de emprendimientos. También hay inversionistas que tienen mucho dinero y también invierten en este tipo de startups que están en esta ronda. Y aquí, como les decía, pues digamos, si estamos hablando de entre 1 y 2 millones de dólares en Colombia, 5 o 6 millones en Estados Unidos, en la ronda pre-seed, en la ronda seed, perdón, aquí en una serie A ya estamos hablando de una valoración de la empresa mucho más grande. Alrededor de los 10 millones de dólares, una empresa, o sea, una empresa valorada en 10 millones de dólares, alrededor de ese monto, puede estar empezando a abrir una serie A de inversión. Y de ahí en adelante, digamos, ustedes pueden abrir las rondas que quieran, digamos, B, C, D, digamos, en el momento, hasta ahora, hasta el momento, digamos, lo último que hemos conocido, se ha abierto hasta serie C, hasta serie D maxi.
porque ya después de eso, ya cuando la empresa es muy masiva, que ya la valoración está, digamos, en una serie C puede llegar a tener, a estar valorada en 200 millones de dólares, pues ya busca una financiación masiva, más masiva, y pues también que sea, pues, de cierta forma vigilada por la entidad competente. Digamos, entonces ya estamos hablando de una oferta pública de valores, que es cuando ya la empresa está tan grande que publica en el mercado de valores sus acciones sí, sus acciones principalmente para poder recoger pues, más recursos pues, del público en general. Ya no hay inversionistas de nicho o de fondos de inversión a los que toca cumplirles ciertas condiciones que ellos ponen para que les inviertan en su startup. Ahorita también hablamos de eso cuando estamos hablando de los instrumentos. Entonces, digamos, aquí lo importante es que el inversionista lo que está buscando al momento de invertir en una startup es, como les decía, no es tener un rendimiento. Digamos, a mí como inversionista no me interesa tener que la empresa me diga a final de año, cuando esté revisando como el ejercicio anual como tal, que tuvieron unos rendimientos o unos ingresos superiores al 30-40%. A mí como inversionista no me importa eso, porque yo no estoy midiendo en esas, sobre todo en las etapas tempranas, yo no estoy midiendo, yo no estoy pidiendo que la empresa se mantenga sola. Yo lo que quiero es que multiplique su valor, porque digamos, yo invertí fue para recibir a cambio de esa participación que voy a tener en esa empresa, pues no un 30 o 40% de ganancia, sino 6 7 veces el monto que yo invertí, traducido ya sea en participación dentro de la compañía o si decido hacer un exit, pues el dinero equivalente a eso en ese momento. Eh, Alrededor de, digamos, normalmente cuando uno invierte, eh, a muchas startups están hablando nuestras proyecciones financieras van a garantizar de cierta forma un crecimiento de 8x, es decir, por 8 de la valoración de la empresa de aquí a unos 5 años. Y lo mínimo, lo que normalmente lo que es atractivo para los inversionistas es una empresa que en esas proyecciones pues esté multiplicando su valor de 6 a 7 veces. Eso es como lo predominante que está ahorita en el mercado. Entonces, pues digamos, el tema de las rondas de inversión es básicamente eso. Entonces aquí quiero abrir otro espacio para participación. Si tienen alguna pregunta, algún aporte también lo pueden hacer. Y ya, entonces, si quieren, antes de seguir con los vehículos de inversión propiamente. A ver, listo, muchachos. ¿Quién aquí tiene alguna duda, alguna pregunta? Algo que les genere ruido también sobre el ejercicio de madurez. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, Jan, ¿cómo estás? Bien, es que me quedé con la duda, no sé si Daniel está compartiendo pantalla o le está presentando algún PowerPoint, alguna cosa. Ah, no, no estoy compartiendo pantalla. Esto, la Perfecto, verdad, la idea de esto es que sea como un conversatorio, básicamente. me quedé con esa duda. Solo era eso, gracias. Listo. Listo. ¿Preguntas? ¿Algún tema? Si ya se tuvo una ronda de producto mínimo viable por medio de este programa, podrían acceder a una ronda de serie A. Listo. Entonces, digamos, en la ronda de MVP no solo, o sea, esa es la etapa semilla. Entonces, digamos, no solamente la etapa semilla funciona para lanzar el MVP, sino para saber si ese MVP funciona. Entonces, la ronda A se habla desde cuando ya la valoración de la empresa está llegando alrededor de 10 millones de dólares, que toca volver a salir a buscar inversión, pero una inversión mucho más grande para seguir escalando el startup como tal. Entonces, en respuesta a esa pregunta, no depende como tal del MVP, sino de la valoración que está teniendo la empresa. Digamos, si es prudente ya salir a una nueva ronda de inversión, porque digamos, muchas veces no tiene mucho sentido tener, o sea, que la empresa valga, por decir cualquier número, 5 millones de dólares y a los 2 meses salir a una nueva ronda cuando está valiendo 6. Digamos, ahí de por sí no tiene sentido para muchos inversionistas porque se están financiando el startup cada millón de dólares. Entonces significa que está obteniendo los recursos directamente de los inversionistas, está siendo una startup, entre comillas, mantenida porque el producto no está funcionando para que la empresa, una vez ya haya tenido este apalancamiento inicial, pueda con el producto que ya sacó, con ese financiamiento inicial, con el servicio que ya sacó, con ese financiamiento inicial, pues pueda seguir multiplicando el valor de la empresa.
Y aquí otra pregunta, normalmente, ¿cómo se hace la conexión entre startup y, por ejemplo, ángeles inversores? ¿Qué espacios, medios o programas salen para esto? Listo. Entonces, hay varios ecosistemas, digamos, a través de family offices, por ejemplo, incubadoras, que crean espacios para conectar a inversionistas con startups. Digamos, les voy a dar el ejemplo más cercano que tengo yo por estar trabajando en Legal Nova. Nosotros tenemos un ecosistema en el que conectamos a nuestros clientes y aliados que son inversionistas con las startups que tienen como nuestro sellito de calidad legal. No, es decir, que nosotros hemos visto que estas startups han crecido organizadamente, que muchas veces por el afán de emprender y por el afán de simplemente sacar un producto, se, eh, se obvian temas corporativos, contractuales, fiscales, que no les dan garantías a los inversionistas a futuro de que esto va a ser sostenible. Em, digamos, ese es como un ejemplo en el cual, pues, a los inversionistas lo que les interesa es saber si esta empresa está sana para invertirles, diferente a lo que ellos ya saben, la experiencia que tienen, que es un tema de olfato si esta empresa va a ser grande o no. ¿Listo? Entonces, sí, la respuesta es, hay varios espacios, incubadoras, venture capital investors, que son oficinas, básicamente que se dedican a lanzar programas de desarrollo de startups y todo esto. Estos son, digamos, eventos también, por ejemplo, el famosísimo Starco. Estos son eventos que pueden llegar a conectar a startups con inversionistas ángeles. Ok, aquí Edwin tiene la mano levantada. Edwin, Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? todo muy bien. Eh, bueno, tengo una pregunta para Daniel. Nosotros estamos construyendo una herramienta que es una plataforma de gestión de proyectos y venimos ya un tiempo pues trabajando en el tema y nos llama mucho la atención este tema de las rondas, sobre todo por el tema de qué significa uno decir voy a entrar a una ronda presemilla. O sea, eso es un comunicado que uno hace o es un documento legal que se tiene que enviar a algún lado o es algo que se hace a través de alguna empresa porque nosotros, digamos que llevamos un tiempo desarrollando la herramienta y buscando precisamente desarrollar el MVP, pero según lo que acabo de entender, pues que dice Daniel, el MVP es como el requisito para entrar ya a buscar capital semilla. Entonces nosotros en este momento pues estamos como pensando, ¿será que necesitamos buscar capital presemilla? ¿Qué significa abrir una ronda? ¿Cuánto puede abrir una ronda de inversión? Porque si todavía no tiene uno un producto mínimo viable, entonces es porque la valoración de la empresa pues todavía no se puede hacer de una forma rigurosa. Entonces, a ojos de un inversionista, uno qué puede hacer ahí, porque en el caso de nosotros apenas vamos a entrar en una etapa comercial, pero llevamos bastante tiempo pues trabajando como tal en el desarrollo de un producto funcional. Entonces quisiera saber como que, qué es lo mejor para el caso de nosotros, qué podríamos buscar o cuál es como el mejor camino. Listo, listo, perfecto, David. Entonces, esto, o sea, lo que les acabo de comentar de las diferentes etapas es lo que generalmente pasa. Digamos, digamos, he conocido casos en los que muchos startups se saltan, entre comillas, porque no tienen por qué entrar en esa etapa de presemilla, porque ya, digamos, son personas que con sus ahorros fue suficiente para poder financiar este MVP. Entonces, digamos, ahí saldrían a una etapa semilla. Entonces, respecto a tu pregunta y a tu caso particular, si ustedes ya están desarrollando directamente, pues, el MVP como tal, y van a salir al mercado con ese MVP directamente siguen como tal en una etapa semilla de la startup. Entonces, no es que ustedes saquen un comunicado como nos encontramos, somos una startup que se encuentra en etapa semilla. Eso, digamos, es algo que por el tamaño de la empresa, generalmente se sabe. Si me voy a entender, es como se sabe, digamos, si ustedes están hablando de MVP, digamos, ya puedo decirlos, y los que estamos en el mundo en el mundo de las startups y demás, tanto inversionistas, asesores y demás, se puede conocer que se encuentran en una etapa semilla. ¿Sí? Entonces, digamos, eso uno lo analiza al momento de conocer a profundidad la empresa. Digamos, qué documentos tienen detrás, cómo están constituidos, cuántas personas están en este momento participando del desarrollo pues, del producto que tengan o del servicio que vayan a llegar a prestar. Entonces, eso, digamos, básicamente no tienen que inscribirse a nada, no es emitir un documento de nada, es literalmente hablar con la gente que está en el mundo de las startups. Ah, listo, listo, muchísimas gracias. A mí me gustaría ahí, Daniela, lo que estás diciendo, complementar algo para la pregunta de Edwin. Y es que
desde el componente técnico, el producto mínimo viable tendría que ser, como el nombre lo dice, mínimo viable, que pueda ser entendido y usado por el mercado, ¿cierto? Para que en ese sentido, pues haya esa posibilidad de incrementar la oportunidad de que se dé ese ejercicio de presemilla, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Gustavo, ¿tienes otra pregunta? Mm. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, señor. Listo. Yo creo que, pues no sé si la pregunta, yo creo que sería tanto para ti como para Daniel, porque nosotros, a ver, en el caso de nosotros, tuvimos, como dije ahorita, tuvimos un MVP, pero bajo un modelo de negocio diferente, ¿cierto? Que incluso en el pitch nombramos el modelo de negocio al cual queremos que hemos venido apuntándole y desde el cual, pues digamos que queremos como cambiar, ¿cierto? Y digamos como reestructurar nuestra startup. Entonces, porque los MVP que tuvimos ya fueron probados y en mercado y todo, pero ahora cuando entramos hasta como a este programa dijimos, bueno, ok, quisiéramos entrar a revisar a ver si podemos acceder o somos elegibles para acceder a inversión. Entonces, pues la pregunta sería, por medio de ese programa del Digital Seed, podríamos, aparte de validar el modelo de negocio, entrar por medio de todos los patrocinadores a encontrar esa inversión o ese vehículo para empezar otra vez a tener esa atracción de negocio. Sí, dentro del espacio y el propósito del programa, en la última fase de acompañamiento, que se llama Conexión con el Ecosistema, se da un evento que es un evento que está orquestado por Legal Nova. Y en ese evento está la oportunidad de que se presente el pitch de lo que ustedes maduraron en todo este ejercicio, con el aprendizaje que van a tener a través de todas estas fases, que ustedes se conecten con potenciales inversionistas. No se promete el ejercicio de inversión, se promete el espacio en donde ustedes van a presentar lo que lograron aprender y descubrir en todo este proceso de exploración para que ese inversionista diga, hey, tengo el interés, quiero conversar con ellos. En ese momento, cuando lleguen a ese espacio, seguirá una siguiente fase para trabajar todo lo que se descubrió técnicamente en todo este proceso. Inician una etapa de due diligence para seguir conversando con ese inversionista y que en ese ejercicio pues se pueda intentar descubrir y fortalecer ese interés de que inviertan en ustedes. Entonces, si es el resultado, Gustavo, a lo que estás preguntando, y dependerá también de cómo se sigan conectando en estas actividades. Es decir, todos estos espacios, y miren que aquí miren que la dinámica aquí no ha sido, empecemos a hablar del problema, de hacia dónde va su negocio. Aquí les estamos mostrando el contexto de cómo funciona el ejercicio de startup. Todas estas actividades que se han dado en este mes han sido enfocadas en ese ejercicio. Que ustedes sepan el contexto de lo general y que cuando ya empecemos a hablar del ejercicio de exploración, sepan dirigir su escenario de validación, su escenario de exploración, a que ya con todo este contexto comprendan de qué manera pueden llegar a incrementar las oportunidades de validación, de exploración, de aprendizaje de lo que pasa en su producto mínimo viable con los experimentos para que cuando lleguen allá también puedan aterrizar mucho más esa estrategia de presentación de su pitch, de su discurso, hacia dónde va el ejercicio, porque mucho en ese momento depende de lo que ustedes puedan transmitir en lo que aprendieron en todo este ejercicio y lo que validaron, porque son esos 3 minutos que ustedes van a tener para que el inversionista diga, quiero seguir conversando con este, quiero seguir conversando con este, y es parte de lo que se va a dar en ese espacio. No sé si con eso pude responder la pregunta y si Daniel quieres complementar algo más a lo que estoy diciendo. Sí, sí, de hecho, para complementar un poco lo que dice Moisés, y va unido a la última pregunta que mandaron por el chat, es el tema de cómo se certifica, por ejemplo, cómo atraer a esos inversionistas, pues digamos, en estos espacios que, por ejemplo, Legal Nova puede llegar a propiciar. Entonces, nuestra metodología básicamente es, o bueno, nuestra concepción de este mundo es la siguiente, y es que el inversionista no necesita asesoramiento, por ejemplo, en saber si es una idea de negocio puede llegar a romperla eventualmente en el mercado. Digamos, ese no es nuestra labor. El inversionista lo sabe, ya sea por experiencia, ya sea por su trabajo o por otro tipo de razones, porque lo ha estudiado, digamos, en otros temas. ¿Qué pasa muchas veces? Lo que les decía ahorita, y es que
Uno por el afán de emprender, pues está buscando simplemente ponerse a vender, sacar un MVP y ya. O sea, digamos, obvia lo que hay detrás al momento de formar una empresa, porque de todas maneras, una startup, sí, 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 es una empresa, no es una empresa tradicional, pero sigue siendo una empresa, como, digamos, como les decía inicialmente. Entonces, salen al mercado sin una, digamos, voy a poner el ejemplo colombiano, sin una SAS constituida por temas de facilidad. Eso limitaría la responsabilidad, por ejemplo, al momento de que algo pase, sino que salen como personas naturales. Esto también tiene unas implicaciones tributarias, porque entonces todos los ingresos se irían directamente a sus declaraciones como personas natural. O sea, es como las cosas mínimas que el inversionista no ve porque no es de su expertise, que le preocupa muchas veces. Entonces, a la pregunta de Carlos, esa certificación que nosotros hacemos en ese espacio que nosotros creamos hace 2 años que se llama Metanova, en el cual conectamos inversionistas con startups, es básicamente esas startups son escogidas por nosotros porque han sido clientes nuestros, porque las hemos asesorado, pues, ya sea desde un principio o les hemos arreglado este tipo de problemas que han tenido, que les estoy mencionando, en el momento posterior, pero que ya básicamente, ya como decimos también coloquialmente, ya tienen el trajecito listo para salir a buscar inversionistas. Y el inversionista solo se preocupa por pues, analizar si la idea de negocio le convence o no le convence. No se preocupa si está bien, si no sé, tiene multas detrás por no presentar renovaciones de matrículas mercantiles, no sé. Digamos, todo ese tipo de problemas que el inversionista no tiene por qué conocer desde un primer momento. Ujú. ¿Listo? Súper, súper esa Listo, claridad. Gracias, Daniel. Y aquí está Juan listo. Diego con la mano levantada. Juan Diego, bien puedes. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya que no hay presentación ni nada y aprovechamos el espacio de preguntas, justamente acabaste de decir un tema importante, o sea, como que el inversionista no le preocupa si hay multas detrás, pero sí como esa relación de confianza de los inversionistas con las startups. Si es un tema muy de dinero, pues uno busca un inversionista que ponga plata, no me toque el negocio y nos vemos cada mes o cada año, que te voy a dar esos que ya se ha incrementado, digamos, esta inversión que ellos tienen, por un lado. Eso sí, sí me parece como que debería existir la confianza, por lo menos. Eh, tengo tres preguntas. Ajá. La primera, ¿qué porcentaje? Uy, ¿se fue Daniel? O creo No, que aquí por ahí está. está. Aquí Ahí está. está. Ah, listo, listo. Ahí está Daniel, ahí se está acomodando. La primera, si digamos uno está buscando, no sé, dependiendo de la ronda de inversión que uno busque, $1 millón, ¿cuánto porcentaje de ese $1 millón necesitaríamos para alcanzarlo? ¿Qué quiere decir? Tus servicios en Lega Innova, digamos, verificar cuánto tiempo estamos invirtiendo nosotros como fundadores de startup para alcanzar ese $1 millón, cuánto estamos dejando de vender otros esfuerzos para poder crecer la startup, un poco de eso. O sea, si uno quiere ese $1 millón, ¿cuánto tiempo, cuánto dinero tengo que invertir? Si necesitamos 10 millones, ya sabemos que es un poco más. Cuéntanos un poquito de ese ejercicio. Listo, 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 perfecto, sí. Entonces, básicamente eso que acabas de mencionar, precisamente para eso, digamos, existimos nosotros, para que ustedes no se preocupen por el tema legal, corporativo, fiscal, digamos, eso, contable. Digamos, que ustedes solamente se centren como tal en desarrollar el modelo de negocio que pretenden, el producto que pretenden y el tema y la parte comercial, digamos. Entonces, es eso solamente, por ejemplo, que dan firmas como Legal Nova, va dirigido a que también el emprendimiento se sienta tranquilo de que está contando con una firma de back office que le mantiene pues el negocio bien puestecito, digamos, en todos los sentidos. Que no se tengan que preocupar por, ay, no renové la matrícula mercantil, se me venció, tengo multas. ¿Qué embarrada, ahora qué hago? ¿Sí? Entonces, digamos con asesoría como de abogados como nosotros, de consultores como nosotros, ese tipo de problemas no saldrían, pues, a flote, siempre se mantendría la sociedad bien. Y en ese primer comentario que dijiste sobre la relación de confianza, digamos, no es que al inversionista no le importe si tiene multas o no, sino que el inversionista no tiene en un primer momento por qué entrar a revisar todo eso. Es verdad que hay algunos inversionistas que sí son mucho más grandes, que tienen montados esquemas de due diligence, como bueno, mándeme toda la documentación de la empresa, de que la empresa está al día, ellos revisan eso. Pero hay otros que simplemente no se quieren preocupar por eso. Entonces, muchas veces, al no preocuparse por eso, de por sí, ya si hay algo que no les llame la atención, que por ejemplo, si te presentas y te pregunta el inversionista como, bueno, y tienen una empresa constituida, y ustedes les dicen como, no, tenemos registrado en este establecimiento de comercio,
digamos, eso les puede llegar a sonar mal, ¿sí? Sin entrar a revisar mucho más. Entonces, esa relación de confianza también se forja desde desde qué tan sólida, y como decía otro comentario por ahí, de qué tan sólido es ese mínimo legal que debería tener una startup para poder como comenzar a desarrollar estas relaciones de confianza con los inversionistas. ¿Listo? Listo, perfecto. La segunda pregunta es, Listo. si uno pudiera contractualmente comprometer ese ángel inversionista, no estamos hablando de fondos de capital privado, eh, ese ángel inversionista para que él pueda invertir su tiempo, su conocimiento, sus contactos o su infraestructura para lograr estos objetivos que planteamos como startup, ¿se puede lograr contractualmente o realmente no se puede ver como esa inversión? O sea, ponga el Eso, dinero y si quiere que ver multiplicar su dinero, también trabaje usted por la startup. eso ya lo vamos a ver en el siguiente, que son vehículos de inversión. Esa pregunta te va a quedar resuelta. ¿Listo? Listo, perfecto. Y ya la última es que, no sé, he conversado con muchos fundadores de startup y también inversionistas y hay como hay un sinsabor de los inversionistas que nosotros como fundadores de startup, no son todos, son algunos, los que consiguen una buena inversión, se pagan un buen sueldo y digamos que viven de ese buen sueldo. O sea, no van a luchar, no tienen, no sé, hay un dicho por ahí que gato con alimento no caza. Entonces, digamos, no van a luchar realmente por estos objetivos. Entonces, ¿cómo lo has visto desde tu experiencia de esos due diligence, digamos, de estas inversiones? ¿Eso sí es verdad? ¿O ya, mejor dicho, le echamos la culpa o al mercado o le echamos la culpa al mínimo producto viable? O sea, ese equipo fundador, ¿cómo has visto ese tema? Pues digamos, sí, ya varía mucho de casa a casa. Yo he visto, ¿no?, eso que estás diciendo, y eso básicamente pasa con con los fundadores que solamente inyectan capital. Entonces, como solamente inyectan capital, solo esperan recibir capital. Entonces, no he conocido, por ejemplo, startups en las que son dos socios, por poner cualquier ejemplo, en la que uno tiene la idea, desarrolla el producto, es comercialista, saca al mercado y el otro solamente le inyecta el capital. Y al final de cuentas van 50-50. Sí, es, digamos, dependiendo también cómo es ese relacionamiento que tengas con tus fundadores y con los inversionistas que entren después y también la calidad con la que entren esos inversionistas de forma posterior, eso también lo vamos a hablar en vehículos de inversión, y así saber qué derechos tienen y qué también roles pueden llegar a tener dentro del startup. Entonces, la respuesta es, varía mucho, depende, y eso depende mucho de las negociaciones que tengan los founders o los founders con los inversionistas directamente. ¿Listo? Gracias, Daniel. Listo. Entonces, y esa última pregunta que pusieron en el chat, esa también ya la vamos a ver cuando veamos vehículos de inversión. Entonces, si quieren, ya cerramos este espacio y ya pasemos directamente a vehículos de inversión. Porque el tiempo está volando, ya pasamos 43 minutos. Entonces, Sí, significa que vamos muy bien. muy bien. Listo. Entonces, ahora sí pasemos a vehículos de inversión. Entonces, pues, básicamente voy a comenzar diciéndoles que tenemos vehículos de inversión tradicionales y vehículos de inversión no tradicionales. Los tradicionales, ¿cuáles son? Principalmente compra-venta de acciones. Entonces, este vehículo, pues obviamente, digamos, en el mundo de las startups no se utiliza, yo voy a atreverme a decir que nada, que nunca, porque, digamos, y lo traigo a colación a pesar de que no se utilice, lo cual puede parecer contradictorio, pero no lo es para, digamos, resaltar la importancia y también la utilidad que tienen los vehículos no tradicionales cuando pasemos a hablar de ellos. Básicamente, pues, compra-venta de acciones, yo tengo una empresa, alguien me inyecta capital a mi empresa y yo tengo que expedirle unas acciones que están a título de él. ¿Qué pasa con pues con este método de levantar capital? Primero, yo tengo que hacer todos los trámites corporativos, digamos, estoy en Colombia, pues lo que es los registros de las actas y demás, capitalizaciones ante Cámara de Comercio, en la expedición, por ejemplo, de los títulos que certifican a X accionista como nuevo accionista de la sociedad, la actualización del libro corporativo, o sea, un montón de trámites. Pues la celebración del contrato como tal, y pues también, digamos, esto no es tan beneficioso, o sea, digamos, desde la cara de la empresa no es tan beneficioso por el tema de tiempos. Una startup, o sea, el ecosistema de startups se mueve a toda y básicamente el tiempo es oro y es lo único que no se recupera, es el recurso más valioso que hay. Entonces,
el afán de las startups siempre es recoger capital rápido. Entonces, por estos trámites, por toda esta mano de trámites que toca hacer, por un vehículo tradicional de inversión, puede o primero emplearse en los negocios directamente y decir como no, ya no quiero ser parte de, o que esa inyección de recursos llegue muy tarde y no permita pues desarrollar, por ejemplo, el MVP si estamos hablando de una etapa semilla. Otra desventaja, por ejemplo, es que de cara a los inversionistas, a un inversionista, como no sabe qué va a pasar con ese negocio, no sabe si va a triunfar o no, o si va a quebrar, pues a un inversionista en primera medida no le interesa ser parte todavía de la empresa. Por eso es que ahorita cuando hablamos de otros instrumentos, lo que buscan es inyectar capital con una expectativa de a un futuro ser parte de la empresa o de que cuando la empresa se valorice, digamos, tener su exit directamente y que por esa participación que compró en un principio, reciba pues lo equivalente a unas ganancias que se causaron por el incremento en el valor de la compañía. Entonces, eso básicamente es el porqué, digamos, en el mundo de las startups no se utiliza estos mecanismos tradicionales para recoger inversión. Otro mecanismo es la deuda, que sí pasa, por ejemplo, con las empresas tradicionales. Y es que precisamente como es un negocio que apenas está arrancando, pues endeudarse no es una opción. ¿En qué sentido? En que, pues, digamos, las tasas, los intereses y demás, y también con quién hacen esos préstamos, no son sostenibles para comenzar a impulsar un negocio. Porque, digamos, en una empresa tradicional sí funcionaría, porque, como les decía ahorita, la empresa tradicional genera rendimientos, genera unos rendimientos periódicos con el cual se puede llegar a sostener la empresa y con cual puede cubrir esos costos que se están adquiriendo a través de ese préstamo. Mientras que una startup lo que busca es escalar. Es para escalar, como lo definimos inicialmente, que es multiplicar varias veces el valor de la empresa a punta de deuda, se vuelve algo totalmente insostenible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, estos dos métodos tradicionales son los más comunes, pero no en el mundo de las startups, sino en un mundo más tradicional. Entonces, ahora sigamos con este preámbulo, pasemos a lo que son los vehículos no tradicionales de inversión. Entonces, el ecosistema, también como les dije al principio, no va a regular, o sea, no son instrumentos totalmente nuevos de inversión, que la regulación se ha quedado atrás de estos vehículos. No quiere decir que sean ilegales, ojo, digamos, nosotros vivimos bajo una premisa que es lo que no está prohibido, está permitido, por lo cual el desarrollo de estos contratos que son atípicos, de estos vehículos que son atípicos o innominados, no quiere decir que sean ilegales. A fin de cuentas, también tenemos un principio, una máxima en el derecho acá en Colombia, que es, digamos, que prima el acuerdo de voluntades por encima de todas las cosas, a menos que vaya en contravía de una ley de orden público, básicamente. Entonces, por eso es que, digamos, estos instrumentos del extranjero han podido entrar a Colombia directamente. Entonces, hay varios. A modo de ejemplo, están los SAFEs, las notas convertibles, los KISSES, los Phantom Shares, los Vestings, Reverse Vesting, o sea, hay un montón. Pero por temas de tiempo, a mí me gustaría centrarme en los más comunes en el ecosistema startup, que son los SAFEs, que básicamente es lo que las siglas significan Simple Agreement for Future Equity. Básicamente es un contrato en el cual uno invierte, como inversionista, uno invierte en una compañía, en una startup, con la expectativa de en un futuro convertir esa inversión en acciones o en participación dentro de la compañía, al acontecimiento de ciertos eventos, ya sea un evento de liquidez, un evento de financiamiento, un evento de disolución también puede ser, o un evento de terminación, digamos. Ahorita ya hablamos de los eventos también, cuando entremos a hablar a más detalle del SAFE. El otro instrumento que es muy común, y para responder la pregunta, perdón, no me acuerdo del nombre, pero la pregunta sobre cómo obligar a un inversionista, entre comillas, obligarlo a participar directamente en el crecimiento del startup, que no solamente meta la plata, sino que también pues, apoye con sus conocimientos, con sus contactos, etcétera, es lo que hablamos cuando hablamos de un vesting de acciones. Hoy también una figura que sale del vesting que se llama reverse vesting, que ya también ahorita cuando hablemos del vesting les comento por qué se creó esta figura y en qué escenarios, digamos, sería bueno celebrar esta figura, digamos, cuando estén como en conversaciones con fondos de inversión que muchas veces lo exigen. Y el último instrumento que quiero hablar hoy es las notas convertibles, que también ahorita ya las vamos a revisar a detalle. Entonces, comenzando con el SAFE, como les decía, pues la definición del SAFE es: yo invierto como inversionista
con la expectativa de que en un futuro, cuando se cumplan ciertas condiciones, pueda llegar a convertir ese dinero invertido en participación dentro de la empresa. Entonces, básicamente, con este capital inicial, yo doy una cantidad de dinero determinada y negociamos con la compañía unas condiciones, ya sean los eventos bajo los cuales se van a desencadenar pues la conversión de este SAFE en acciones, el cap de valoración, que básicamente es el techo, si el máximo, la máxima valoración a la que va a llegar la compañía para yo convertir pues el instrumento en acciones. Un descuento también puede ser, ese no es tan común, no lo he visto tan común, pero pasa. Y pues otros términos de conversión eh, que pues digamos, puede llegar a pasar dentro de un acuerdo, que tampoco generalmente no pasan, eso ya es demasiado, sí, o sea, demasiado caso a caso, dependiendo también de las negociaciones con el inversionista, que algunos piden otros eventos u otras condiciones directamente que se pueden incluir dentro del SAFE. Básicamente, esta es la naturaleza de un SAFE. Como les decía ahorita, no es un contrato que esté regulado. Es decir, esto es lo que tradicionalmente se celebra en un SAFE. Estos es como los elementos esenciales que tiene un SAFE. Sin embargo, no quiere decir que no se le puedan agregar más condiciones, como les decía, dependiendo de la negociación con los inversionistas. Entonces, me gustaría, solamente para retomar un poco la pregunta y continuar con el tema del SAFE, es lo de los $200,000 por el 5.5% de la empresa en modelo SAFE. ¿Cuál es el truco? Digamos, no es que haya un truco detrás, sino que precisamente, también ya lo vamos a revisar, dependiendo del tipo de SAFE que se esté celebrando, si es un SAFE pre-money o un post-money, se va a saber si ese 5.5% es la realidad de lo que esa Platinum Ventures va a adquirir en un futuro. Entonces, digamos que pongamos ese ejemplo. Bueno, ahorita cuando hablemos de los SAFEs, precisamente, ponemos los ejemplos y pongo ese ejemplo directamente para hablar con esos números que veo que son reales porque vienen con nombre de un fondo como tal. Entonces, eh, pues básicamente, bueno, como les decía, retomando un poco el tema del SAFE de la estructura, pues lo primero es eh, acordar las condiciones iniciales de este SAFE. ¿Qué tipo de SAFE va a ser? ¿Qué empresa va a suscribir este SAFE? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues digamos, quien creó este instrumento fue una aceleradora en Estados Unidos, que es la más famosa, la más grande de Estados Unidos, que se llama Y Combinator. Esto fue alrededor del año 2012-2013 que se inventaron este instrumento, pero pues es un template que subieron en su página, que pues mucha gente lo que hizo fue descargarlo sin leerlo, firmarlo y sale. Eso, digamos, no aplica. Un template es una guía, no es que sea aplicable para todos los casos. Entonces, ¿qué pasaba? En Estados Unidos, por ejemplo, las dos figuras más concurridas para constituir allá son las C Corp y las LLCs, ¿sí? Ya hablé, digamos, en temas de jurisdicción, la más famosa, la más concurrida es Delaware. Pero bueno, obviando esto, es que dependiendo si era una C Corp o una LLC, tanto la C Corp como la LLC tienen diferentes formas de dividir su capital social. Entonces, en una C Corp hablamos de lo que son las acciones, las shares, y en una LLC hablamos de lo que son membership interest, así que pueden ser traducidas o representadas en units, pero esto no es obligatorio. Digamos, lo mínimo legal para una LLC es que dividir la participación en porcentajes, mientras que en una Corp, como tiene shares, ahí sí toca, o sea, ahí sí se divide toda la participación en acciones como tal. ¿Qué pasaba? Con este template de Y Combinator, o sea, el texto como tal de ese template habla solamente de shares y de stock. Esto solamente es una división de la participación social dentro de las corps. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando llegaba una compañía a celebrar un SAFE, teniendo en cuenta de que era una LLC, iba a tener el problema de que estaban básicamente dando, o sea, prometiendo acciones que nunca se iban a dar, porque por la naturaleza de la compañía. ¿Sí? Entonces, básicamente, el objeto de ese contrato no existía. Por lo tanto, era un contrato inválido. Y no quiero ni imaginarme cuántos saves fueron firmados así, porque eso lo detectamos directamente en el ejercicio pues de la profesión. Se fue directamente en el ejercicio que detectamos ese inconveniente y, y pues eso. Entonces, digamos, eso hay que tenerlo muy presente al momento de celebrar un SAFE, negociando las condiciones iniciales, con qué empresa se va a celebrar y demás. Entonces, con ese acuerdo inicial, digamos, pasamos a los eventos.
Entonces, como les decía inicialmente, hay tres eventos por lo general. Hay uno que, digamos, normalmente se le agrega y es evento de financiamiento, que básicamente es cuando la startup entra a una nueva ronda de financiamiento. Cuando no sin entrar a una ronda de financiamiento con una inyección de capital de algún inversionista, sin entrar en una ronda de financiamiento nueva, ese llega al cap de valoración, si es que existe cap, que la verdad en el 100% de los safes que hemos desarrollado y que he leído, siempre hay cap de valoración, ya sea un safe pre-money o post-money. Y también, digamos, perdón, ahí en este acuerdo inicial, perdón, se me olvidó comentarles que no solamente se establece si es una LLC, una Corp, el dinero, el porcentaje, sino que también el tipo de acciones o el tipo de participación que se le va a dar a la persona que va a entrar. Entonces también, regresando un poco a la pregunta que hicieron ahorita, sobre qué potestades, qué poderes yo le puedo dar a un inversionista firmando uno de estos documentos, básicamente está reflejado también dentro del tipo de stock que yo le dé a ese inversionista. Por lo general, se les da lo que se llama preferred stock, es decir, acciones, participación preferencial, lo cual solamente otorga derechos económicos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, lo que son common shares, common interest, membership interest, lo que da son derechos políticos, derechos económicos. Entonces, claro, un inversionista no le interesa, por lo general, hacer parte de la operación de la compañía para crecer, sino que lo que le interesa es, venga, yo le pongo un capital, usted póngalo a rendir y pues, me devuelve una ganancia, ¿sí? Entonces, em, digamos, eso es como por la generalidad de lo que se celebra en este tipo de instrumentos. Se otorgan preferred stock, preferred shares. Listo. Y ahora sí, volviendo un poco al tema de los eventos de conversión, en estos eventos de conversión uno establece qué tipo de acciones se les va a dar o qué tipo de participación se les va a dar dependiendo del evento que ocurra. Entonces, estamos hablando en el evento de financiamiento. Evento de financiamiento, una inyección de capital, ya sea entrando en una nueva ronda de inversión o alcanzando el cap de valoración. Segundo clase de eventos de liquidez. Evento de liquidez básicamente es cuando hay un cambio de control, se puede dar, digamos que si, digamos, yo fundador de una startup decido venderle a 5 personas que me compran la empresa directamente, pues a fin de cuentas, esto porque digamos, implica un evento de liquidez, porque ustedes como inversionistas celebraron conmigo por la confianza también que se produjo entre inversionistas y yo como founder, en la confianza que yo le reflejé, pues le voy a pasar mi empresa en la que ustedes invirtieron a otras 5 personas que ustedes no conocen. Entonces, digamos, este evento de liquidez lo que permite es que el tenedor del safe, el inversionista como tal, tenga la posibilidad de tener un éxito en dinero o recibir common shares, es decir, ya tener el control de la compañía directamente, pues por el acontecimiento de este evento de liquidez. Hay otro evento que es el evento de disolución, que involucra, pues digamos, la devolución como tal del dinero hasta donde se pueda, si la empresa, por ejemplo, llega a irse a un proceso de reorganización, para hablar en términos un poquito más criollos, eh, digamos, o pasa, digamos, algún evento que impida, perdón, que la compañía siga operando normalmente y que eso lleve a su disolución, ¿sí? Y hay un cuarto evento que ese, digamos, no es tan común, pero en términos de negociación, digamos, personalmente a mí yo lo considero importante, es incluir eventos de terminación, por ejemplo, incumplimientos en el desembolso, por ejemplo, de la inversión, ¿m? Incumplimientos también de la compañía. ¿Sí? Por ejemplo, si se quiere introducir algún compromiso por parte del inversionista que no sea solamente la inyección de capital, eso también podría ser un evento de terminación, de que si el inversionista no cumple con su papel, pues pueda llegar a terminarse el contrato sin necesidad de darle ni participación ni devolverle el dinero que haya desembolsado, por ejemplo. Eso ya también es muy de la negociación de cada uno de los safes. Entonces, ahora sí podemos pasar a la parte de diferenciar qué es un safe pre-money de un post-money. Entonces, un safe pre-money, de hecho, así comenzó Y Combinator con este tipo de safe, en el cual
no se tiene en cuenta la valoración futura de la empresa al momento de suscribir el contrato, el acuerdo. Es decir, que si yo invierto $200,000 por el 5.5% de la compañía, celebrando un safe pre-money, eso no quiere decir que yo vaya a tener el 5.5% de la compañía al momento de que ocurra un evento. Ejemplo, si mi compañía vale $1,000,000, yo invierto, digamos, en este momento vale $1,000,000, yo invierto $100,000. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, actualmente tendría derecho a un 10% de la compañía. Pero si, como si es una valoración pre-money, es decir, antes de la inversión, digamos que no solamente fue mi SAFE, sino que la empresa también desarrolló con otros 10 inversionistas, otros 9 inversionistas, también la misma cifra, $100,000 por SAFE. Entonces, en total seríamos 10 inversionistas que puso $100,000 cada uno, lo cual implica que la empresa alcance la valoración de $2,000,000. Es decir, que a pesar de que a mí me dijeron que me iban a dar el 10% de la compañía, porque el 10% sí era $100,000, digamos, a $1,000,000, no es, o sea, el 10% no son $100,000 a $2,000,000. Es un problema que tiene el Safe Pre-Money, que no se tiene certeza de cuánto va a ser la participación final, sino que se sabe una vez se conviertan todos los instrumentos o cuando se detenga como tal el ingreso de capital hasta el punto de conversión. Entonces, en el ejemplo que estábamos hablando, digamos que todos los safes, los 10 safes que se suscribieron por $100,000, tienen el mismo evento de conversión, que es alcanzar un cap de $2,000,000. Entonces, al momento en el que se alcance el cap, ahí ya sí se va a saber cuál va a ser la participación que me van a dar a mí al final del ejercicio, cuando se me convierta el safe, ¿sí? Digamos, este safe, ¿por qué era implementado antes? Pues primero era el que había, o sea, digamos, no se había pensado en la idea de cómo solucionar ese problema, pero se ha ido usando menos, todavía existen, todavía se celebra, pero es para un tema de simplicidad, porque muchas veces, pues los emprendimientos no tienen cómo hacer una valoración futura. O sea, no pueden, por ejemplo, costear alguna firma financiera que les haga una proyección económica para saber de aquí a 5 años cuánto va a valer la empresa, por ejemplo, que esas proyecciones, pues ya, digamos, son mucho más asequibles el día de hoy. Entonces, por un tema de simplicidad, para que no dejar enfriar los negocios y recibir la plata rápido, ¿sí? Y no esperar como esta, sí, este cálculo de una valoración futura que puede que se demore un poco más. Y el Safe Post-Money, digamos, la valoración de la empresa que se haga, incluye la proyección también de los recursos que le vayan a entrar directamente a la compañía. Entonces, vamos, ejemplo práctico otra vez. Si yo invierto $1,000,000, vamos en números más grandes, $1,000,000 con una empresa valorada en $10,000,000 y resulta que hay otros tres safes que también son por el mismo monto, pues en realidad la valoración post-money va a ser la misma que yo puse al principio, que sería la de $10,000,000. Sin importa que hoy en día, al recibir esa inyección de capital, la empresa, la valoración de la empresa se encuentra en $13,000,000. ¿Por qué? Porque es un safe post-money. Es decir, que yo el cap que yo le puse al principio ya contemplaba que se iba a inyectar capital al mismo tiempo en el que yo estaba suscribiendo el SAFE. Por lo tanto, volviendo a la pregunta que pusieron en el chat, si ese Platanus Venture Capital pone $200,000 por el 5.5% de la empresa, lo más probable es que ellos vayan a celebrar un SAFE post-money, porque ya es un porcentaje que tienen en la cabeza y tienen como cierto de que al momento de que ocurra uno de los eventos que les mencioné ahorita, se van a convertir las acciones y van a tener una participación dentro de la empresa de 5.5%. Ahí hay un pequeño, también para terminar de responder esa pregunta, y es que esos fondos de capital muchas veces también emplean el template de Y Combinator directamente. Entonces, eso implica que puedan llevar pues errores o simplemente condiciones que no sean aplicables como tal pues al caso en concreto, lo que les decía ahorita. Si Platanus Venture Capital, no, perdón, si la empresa en la que van a inyectar capital, por ejemplo, es una LLC, pues no va a funcionar. No va a funcionar si el texto está enfocado solo en shares. Por ejemplo, va a ser un objeto que no existe
por lo tanto ese contrato va a ser inválido. ¿Listo? Voy a parar ahí un momentico, no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, esperemos. Daniel, no sé si tengas una presentación o es que parece como si estuvieras tal vez leyendo, pero, o sea, yo te sigo con lo que estás conversando, pero no sé Ujú. si tengas algunas diapositivas o imágenes de apoyo. No, no tengo imágenes de apoyo, lo que tengo es como un esqueleto, porque en realidad todo esto es de a punta de experiencia, que lo hemos desarrollado. Solo es como para tener un orden del día, y ya. Yo aquí una de las cosas que yo estaba pensando cuando Daniel nos estaba compartiendo todo esto es, bueno, antes de eso, Anderson, dale, pregunta. Sí, buenas tardes a todos. Yo Hola. quería hacer una preguntita a don Daniel. Eh, para una persona, pues, tener la oportunidad de ir con los inversionistas, ¿es necesario que ya el negocio ya tenga, eh, como le digo, un mercado tomado o simplemente con la idea, con ya puede simplemente venderle la idea a ellos o ya ellos siempre requieren que haya ya un proceso avanzado? Depende mucho del inversionista con el que estén hablando y por lo que veo, digamos, te refieres es más que todo a una etapa, por ejemplo, presemilla o semilla. Entonces, digamos, ahí como hablábamos inicialmente, en una etapa presemilla, por lo general los que invierten en una startup son family, friends and fools, familia, amigos que tengas, conocidos que tengas, que se casen con tu idea, pero no por recibir como tal un rendimiento económico o que lo esperen como muy fervientemente, sino más por apoyar la idea y porque tiene alguna esperanza, algún olfato de que eso sí puede llegar a triunfar. Pero es más que todo, depende mucho del inversionista con el que estés hablando y pues también depende mucho de la etapa en la que te encuentres, pues en la que se encuentre tu startup como tal. Sí, muchas gracias. Aquí, con esto que estás pasando, Daniel, se me surge una pregunta que varias veces me han hecho y creo que con esta conversación podrías ayudarnos a aterrizarla mucho más. Y es, muchas veces este ejercicio de lo que se está trabajando a veces se vuelve muy complejo en que el emprendedor no sabe hasta qué punto ya está listo o tiene una oportunidad específica de que pueda llegar a conectarse con un inversionista. Tú lo decías ahora, el inversionista normalmente sabe qué es lo que está buscando cuando se prepara y cuando está en todo este ejercicio. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esos tips o a dónde se puede uno acercar siendo emprendedor para conectarse adecuadamente y saber en qué momento de su negocio está y que uno pueda entender muy bien cómo valora lo que ha logrado y saber también que es parte de lo que puede ser financiable? Porque en muchos aspectos a uno le dicen, ok, venga, busque el ejercicio del producto mínimo viable, salga a ventas, pero eso no garantiza directamente que el inversionista llegue y se conecte en ese ejercicio. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que pueden ser esos elementos que sí o sí el emprendedor debe enfocarse por trabajar para que al final llegue a una organización como Legal Nova o como las otras que puedan existir en estos diferentes espacios, otros en el concepto de boutique de inversión, para decirle a esa boutique de inversión o a esta entidad, en este caso como Legal Nova, hey, tengo este producto, acompáñeme a identificar si estoy listo para llegar a este ejercicio de inversión? ¿Cómo sabe el emprendedor en qué momento está y cómo ir madurando ese ejercicio? Porque parte de lo que también el emprendedor busca es que el ejercicio de inversión le llegue a que financie cosas que hasta ahora no ha podido alcanzar. Entonces, ya debo buscar esa compañía para seguir escalando. Vale, listo, listo. Entonces, hay varios elementos. Lo primero es, digamos, algo que he visto que atrae mucho a un inversionista, por ejemplo, es que tan construido no tanto esté el MVP como tal o que tan formalizado esté el negocio, lo que les estaba diciendo ahorita, de que una empresa esté constituida y demás, sino como tal, lo esencial es el pitch, el deck. Digamos, lo que uno le presente como tal al inversionista de la proyección que puede llegar a tener su idea de negocio, su modelo de negocio sin tener un MVP lanzado puede llegar a atrapar mucho a los inversionistas directamente. Eso, digamos, yo lo he visto, digamos, de startups que no tienen MVP todavía, que no tienen empresa todavía, pero que sí tienen un pitch muy buen, un pitch, un deck muy bien elaborados, eso puede llegar a atrapar a los inversionistas. Ahora, la etapa en la que, ¿cómo saber si uno está en una etapa X o en una etapa Y?
depende mucho de los elementos que les mencioné, les compartí al principio. Y es básicamente la atracción que inicialmente se tenga. Por ejemplo, lo que les decía ahorita también, y es si uno se puede soltar la ronda presemillas porque pues tuvo unos ahorros con los socios, tiene el músculo financiero para no necesitar de esa familia, de esos amigos que le metan plata al negocio de uno, sino que uno mismo puede empezar a desarrollar ese MVP. Y tocando el tema del MVP, también lo que yo he visto, lo que he notado que es una generalidad, es que los inversionistas se interesan mucho, es por los startups que no es como tal que tengan un MVP montado, sino que lo tengan ya estructurado, es diferente, es decir, diseñado, que no lo hayan podido ejecutar porque precisamente están buscando los recursos para poder ejecutar algo que ya tienen, sí, estructurado, elaborado, parametrizado. Entonces es básicamente eso. También otros indicios que pueden indicar, digamos, que el startup está lo suficientemente pues, preparado para recibir inversión. También, sí, también va ligado el tema de la formalización del negocio. Entonces, si es una empresa que, por ejemplo, está es mucho más robusta, que no solamente tienen una idea, sino que ya tienen una sociedad incorporada, la división de los founders está bien pues, dividida, no hay problemas entre ellos, han celebrado diferentes acuerdos, por ejemplo, de confidencialidad, de no competencia, eh, hay otro que es, otro acuerdo que, por ejemplo, es no llevarse a miembros de la empresa a otra empresa que pueda llegar a competirle, no es precisamente la de no competencia, y bueno, y demás documentos o acuerdos que puedan respaldar la operación es algo que también llena de garantía a los inversionistas para decir como, bueno, este emprendimiento se ve lo suficientemente sólido como para recibir mi inversión. Pero también ahí depende también del tamaño del inversionista. Si es un inversionista grande, pues va a pedir más respaldo de lo que es un inversionista pequeño, que solamente puede estar respaldando una idea. No sé si con eso contesté tu pregunta un poco. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, no Listo. sé quién más tenga preguntas por acá. Acá hay una pregunta, Gustavo. Si se tuvo un tiempo de congelación de la empresa y no se tuvo ingresos, pese a que su MVP sí funciona y funciona, este es un punto negativo a la hora de que un inversionista quisiera o pueda invertir en nuestra empresa. Depende del por qué se detuvo esa empresa. Si es, por ejemplo, por un tema de recoger inversión, digamos, porque eso pasa también, que la operación se detenga un poco, se ralentice un poco porque los founders fijan su interés en recoger inversión. Entonces, digamos, no es como tal que no haya funcionado el producto, que por lo que veo sí funcionó, sino por razones que son en pro de la compañía. eh, digamos, eso no es un punto negativo. Ya, si es porque, por ejemplo, tienen problemas, por poner cualquier ejemplo, problemas legales. No sé, que por ejemplo alguno de los socios lo están persiguiendo por un proceso que tiene abierto, entonces están persiguiendo a todos sus bienes. Entonces, por eso ese socio no pudo seguir enfocado en desarrollar el modelo de negocio y el otro founder no tuvo las manos para seguir con la normalidad del negocio. Eso es diferente, digamos, porque es un tema de confianza. Entonces depende del caso, depende del por qué también. ¿Listo? Y listo. No sé si tengan más preguntas. Sí, aquí Daniel tiene... Hola, Nada. Hola Daniel, ¿cómo Ah, ok. estás? hermano, muy bien, gracias. Hola, Daniel. Daniel, la pregunta es, de la experiencia que vos tienes en los procesos de due diligence que has vivido, ¿cómo ves que los inversionistas ven que en el cap table de la startup se tenga un pool de stock options para colaboradores que no esté aún asignado, sino que se lo tenga en reserva? Esa es la primera. Y la segunda es que no tengo ni idea y que genuinamente quiero que me ayudes a ver qué pasa en un evento de liquidez con ese stock option si, si se va a hacer digamos que la distribución de esos recursos y esas acciones pues no están asignadas a nadie aún, o están no sé, está corriendo el cliff o está corriendo el vesting. ¿Qué ocurre en alguno de esos casos? Gracias, Listo. Dani. No, la verdad, muy valioso ese aporte, porque tocas un tema muy importante, que es el tema de la distribución del cap table, cuando hay stock option, cuando hay un ESOP. ESOP es Employee Stock Option Plan.
que no es directamente pues para individuos, sino es para la generalidad de personas que estén trabajando dentro de una empresa que cumplen con ciertas condiciones. Entonces, bajo ese entendido, por ejemplo, en mi experiencia, al armar el cap table, las empresas directamente contemplan dentro de ese cap table cómo van a ser las distribuciones dentro de la compañía. Es decir, tienen, por ejemplo, y esto es aconsejable, en todo momento no puede superar lo que la empresa disponga para stock option y para inversión, más del 20% para terceros, digamos. O sea, que el 80% siempre lo tengan los founders directamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto da más confianza de que el control de la compañía se encuentra en los founders. Entonces, por lo general, no se aconseja que, digamos, si hay un employee stock option plan o un stock option plan para empleados, supera el 10-12% y lo mismo con el pool que queda para también recoger inversión. Si ustedes se van a dar cuenta, pues los porcentajes que muchas veces a lo que los inversionistas pues, se someten es a un 2-3% máximo. O sea, tiene que ser una muy buena inversión de ese 5% que pusieron en el chat ahorita por $200,000, que dependiendo de la etapa de la startup puede ser una muy buena inversión y por eso piden tanto, pero que en todo caso no se supere ese 5.5. Entonces, lo que generalmente se hace, como te decía, para ya redondear y concluir, es en esa proyección de cap table, se deja ahí una vez ese pool apartado para ese stock option plan. Entonces, en el momento de un evento de liquidez, de lo que sea, lo que se convierte es ese 3% que se dejó reservado para inversión, para abrir la inversión. Entonces, conclusión, ese stock option plan, ese 10% que tú das para un stock option plan y el 80% restante para los founders, ese no se toca. Sí, tienen previsto ese 10%, damos de ejemplo, ¿no? Ese 10% para la inversión. ¿Listo? Dale, Daniel, gracias. Y la segunda pregunta, no me acuerdo la verdad, no me la puedes repetir. La segunda pregunta era, no, pero me la respondiste ahí en lo segundo que me dijiste, era cómo se Ah, ok. distribuían en un evento de liquidez, pero no, ya, ahí ya me la Ah, completaste. listo. Listo, Dale, súper. de una, vale, gracias. Listo. Entonces, bueno, no, ya respondí esta pregunta, listo, entonces podemos seguir. Entonces, pues ya hablamos de lo que es el safe. Digamos, hay otros tips que tienen que tener en cuenta cuando lean un safe, cuando vayan a celebrar un safe. Es también, por ejemplo, en el tema de la parte de abajo de los safes, pues la estructura normal de los safes, están los company representations y los investor representations. ¿Qué pasa con esto? Hay un término que es muy importante, sobre todo en safes de fondos de Estados Unidos, que es el tema de inversionista acreditado, inversor acreditado. Normalmente, digamos, en el template de Y Combinator está, y normalmente esa representation, que es básicamente una declaración de parte, se pone del lado del investor representation, de que es un accredited investor, de que es un inversionista acreditado, que le permite, digamos, hacer esa inversión sin necesidad de registrar esa security que está comprando ante el SEC, que el SEC, hagan de cuenta, es como la superintendencia financiera de allá para ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, digamos, como esto es una oferta privada, esto es una oferta privada de valores, no se tiene que registrar ante el SEC, no es una oferta pública. ¿Sí? Pero hay reglas de exención, o sea, hay excepciones, perdón, para que pues la oferta privada o hay unas reglas más bien para que la oferta privada sea una oferta privada, que son pues, excepciones al registro, ¿sí? Como tal, y una de ellas es que el inversionista tenga la calidad de inversionista acreditado. Entonces, este es un company representation que se pasa por alto muchas veces, digamos, lo bueno es que no es de cara, o sea, la carga no está en ustedes, la carga es del inversionista. Entonces, por ejemplo, este fondo que pusieron ahorita, Platanus Venture Capital, si va a sufrir un safe y está esa anotación de que el inversionista es un inversionista acreditado, pues digamos, la carga de ser un inversionista acreditado es del fondo como tal. ¿Y qué pasa? ¿Por qué les hago este énfasis tan grande? Y es que para tener la calidad de inversionista acreditado en Estados Unidos, toca cumplir unos requisitos, son potentes, o sea, son bien, bien pesados, ya sea por temas financieros o también por temas cualitativos. Entonces, por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos de cada uno. En temas financieros, es, por ejemplo, que pues, bancos o empresas que alcancen un capital social de $5 millones mínimo, o personas naturales que tengan ingresos, si no estoy mal, alrededor de los $300,000 anuales, lo cual estamos hablando de mucha plata,
Y cualitativos es que, por ejemplo, sean advisors registrados bajo una norma que se llama el Advisors Act en Estados Unidos, o se dediquen profesionalmente a la bolsa, por ejemplo. Sí, entonces son calidades que, digamos, de cara a la normatividad de Estados Unidos, le refleja la autoridad de que este inversionista sabe lo que hace y no está metiendo su plata porque sí. Entonces, digamos, eso es más de carga de los inversionistas, ¿vale? Pero es para que lo tengan en cuenta porque esto es muy importante. Y ya finalmente, digamos, está como la parte pues de los otros dos vehículos que quería hablar, pero no nos va a alcanzar el tiempo, los va a mencionar rápidamente, que son la nota convertible y está el tema del vesting, que también lo hemos mencionado varias veces acá. Entonces, para hacerlo de forma rápida y también aperturar a preguntas, nota convertible esencialmente es un préstamo. Es un préstamo que también eventualmente se va a convertir en acciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre esto y un SAFE? Que esto es un préstamo como tal, no es una inversión, no es un financiamiento a título de inversión, sino que funciona pues, como préstamo, o sea, tiene intereses, tiene una fecha de un plazo para devolver la plata o para convertir en acciones el monto invertido. Entonces, digamos, esto se utiliza muchas veces también para recoger inversión rápidamente de actores del ecosistema que no son propiamente, o sea, no quieren arriesgarse a, a que ocurra un evento de liquidez, de financiamiento, que es lo que uno espera como inversionista cuando suscribe un SAFE, que ocurra un evento de financiamiento, es decir, que le inyecten capital a la empresa, eso es lo ideal. Entonces, esta nota convertible es más conservadora en términos pues de porque alguien que invierte o sea, celebraría una nota convertible. Entonces, por eso, digamos, la nota convertible es otro instrumento que sí es bastante común de todas maneras. Algunas veces son más complejos. Digamos, he conocido casos en los que se firman estas notas convertibles y se ponen un montón de condiciones adicionales como limitaciones. Por ejemplo, que con esa plata no pueden utilizar más del 50% en invertir en otras empresas, por ejemplo. También hay cláusulas de nación más favorecida, hay cláusulas de aceleratorias, por ejemplo, que si se vende más del 20% de la compañía en otra ronda de inversión, automáticamente toda la deuda tendrá que ser devuelta. Sí, temas así. Entonces, la nota convertible es más compleja y pues es más conservadora que un SAFE, por ejemplo. Y finalmente está el tema del vesting, que pues ya tocamos un poco y también respondiendo a una pregunta que me hicieron inicialmente, el vesting se utiliza es para retener talento, es para eh, obligar o incentivar más bien a a una, a un funcionario de la compañía como tal a que potencie con sus conocimientos, con sus actividades, con sus obligaciones, potencie el crecimiento de la empresa para que al cabo del cumplimiento de esas condiciones y de unos clips, si existen, de un tiempo, se puedan convertir en accionistas de la sociedad como tal, de la compañía. Entonces, la estructura del vesting es básicamente yo soy un inversionista, puedo ser un inversionista que voy a poner mi conocimiento en pro de la organización y con base en alcanzar unos KPIs, en alcanzar unas metas, el porcentaje prometido o las acciones prometidas se me van a convertir a mí como accionistas. Sí, digamos, eso es el vesting principalmente. Y el reverse vesting funciona al contrario. Y es decir, es en vez de yo tener que cumplir unos KPIs para ser acreedor de unas acciones o de una participación, yo desde el principio tengo la participación dentro de la compañía, pero si no cumplo los KPIs, me van a ir quitando, pues depende si hay clips. Si hay clips, me van a ir quitando la participación que yo tengo. Sí, si es de, por ejemplo, si es solo un único plazo, pues me la quitan toda, si no cumplo con los KPIs, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad, por ejemplo, de este reverse vesting? Es en que me quiero centrar. Es que muchos fondos de inversión piden un reverse vesting. ¿Por qué? Porque les gusta ver quiénes están dentro de esa empresa. Es decir, si yo tengo otros dos socios, uno va a ser el que va a desarrollar un programa que nos inventamos, otro va a ser el que va a hacer el tema del marketing, porque es un teso en marketing. Y yo soy la cara, porque pues nada, yo aparezco como el que incorporó a la sociedad, por ejemplo, con el 100%. Pues digamos, un fondo de inversión le da más confianza ver que en realidad los founders aparezcan dentro de la compañía. Entonces, precisamente como
como me exigen esto, pues yo no los voy a incluir, o sea, los voy a incluir, perdón, los voy a incluir de primerazo en la parte, en el, en el libro de accionistas de la compañía, pero precisamente como es una empresa en construcción y tenemos todos que estar comprometidos con la empresa, pues la consecuencia de, por ejemplo, que alguno no haga nada más, tenga el 45% y se desentienda totalmente de la compañía, pues esto es como un incentivo castigo, llamémoslo así, para precisamente no desligarse de la actividad de la compañía y seguir potenciando el crecimiento de esta. Entonces, esas son las figuras. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Y tenemos estos 5 minutos para preguntas. Súper. Daniel, muchas gracias, hombre, por esa explicación. Qué chévere conocer más a profundidad con tu experiencia todo esto que se da en el ejercicio y que también uno pueda entender desde desde la validación de la solución, pues también cómo tiene que orientar esa estrategia de negocio para hacer equipo, para construir el producto, para saber cómo se comunica, porque todos estos tips ayudan a que uno se perfile en todos esos aspectos. Listo. Listo, Bueno, gracias. ¿qué preguntas tienen? Cuéntenos. Hola Héctor, ¿cómo Hola, estás? hola, ya estoy por acá. ¿Cómo les fue? Todo muy Buenas bien. tardes, Daniel. ¿Cómo vas? Mucho gusto. Hola, muchas gracias, muy bien. Un placer. Hay preguntas, Moisés. Sí, para que no me preguntas, igual en toda la sesión han preguntado mucho. Esta ha sido una Ujú. sesión muy conversada. Ujú. Mm, no sé si alguno tiene alguna duda que quiera resolver. Bueno, mientras van planteando preguntas, agradecerle a Daniel por el espacio, comentarles que Legal Nova es otro de esos aliados nacionales con quienes estamos gestionando una alianza desde Impulsa Colombia para generar acciones en torno al fortalecimiento emprendedor en el país y pues son uno de los aliados fundacionales del programa. Agradecerle a Daniel por el espacio, a todo el equipo de Legal Nova que está en Bogotá y recordarles que el próximo martes ya por ahí Moisés les va a enviar ahorita, o yo les envío el video de invitación a nuestra primera píldora de la siguiente fase de negocio digital. Ustedes ya saben que habíamos tenido pues una interacción corta con Gaby Muñoz de Taxi Alive. Esto va a ser el próximo 11 de junio, que es el martes, a las 4 de la tarde. Ya nos va a estar compartiendo pues un poco la historia de cómo desarrolló esta startup desde Manizales. No sé, Moiso, si tú tengas algo adicional, algo que quieras mencionar sobre metodología, que quieras aclarar. Por acá dice Carolina en el chat que todo claro. Listo. No, hoy acaba la fase de entorno digital. Mm, entre hoy y el sábado, a más tardar, estarán los resultados, los videos que ya compartieron con todos los pitch, los que enviaron los videos. Esos videos los estamos analizando, los estamos revisando. La idea es que podamos consolidar y revisar juiciosamente todo lo que ustedes nos compartieron para poder establecer ya esos puntos de selección y de calificación y que en los resultados que se socialicen se les va a compartir un correo electrónico con la información de lo que sigue en la siguiente fase. La siguiente fase es una fase enfocada en que puedan aterrizar el modelo de negocio, teniendo también la experiencia y los tips, y empezaremos de las actividades de mentoría y empezaremos las actividades de validación y de exploración en campo. Entonces, es algo de lo que se va a dar la próxima semana. Empezamos con Gaby Muñoz, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con la experiencia que ha tenido, en cómo ha crecido, en cómo ha llegado a otras partes de otros continentes con la solución que tiene y cuáles han sido los retos y desafíos que ha enfrentado en el espacio que hemos llamado como creciente entre gigantes. Porque son grandes actores que han estado en todo lo que tiene que ver con la logística y la movilidad hacia transporte en taxis, ¿cierto? Uber, InDriver, todas estas alternativas que hay y cómo desde una ciudad intermedia ha logrado mantenerse y ha logrado generar impacto. Eso es algo que va a conversarse la próxima semana y ya en un momento también les compartimos pues el video para que directamente se vinculen con la invitación que les hace Gaby. Por ahora es esa la información, los mayores detalles los daremos en el correo electrónico y saben que cualquier pregunta pues ahí está
el espacio para que lo conversen y para que nos hagan llegar las preguntas. No tengo más comentarios por ahora. Daniel, muchas gracias por el espacio, muy enriquecedor. La verdad es que uno siempre termina de aprender esto. Yo he estado que 10 años en este espacio y siempre hay preguntas que uno sigue haciéndose y sigue construyendo en este ejercicio. Y nada, nos veremos más adelante en otros espacios que se puedan dar aquí en este programa de Digital Seed. Y bueno, a todos aquí los asistentes, muchas gracias. Y ya con esto creo que podríamos dar finalizada la sesión y el espacio. Muchas gracias, Listo, Moisés. muchas Muchas gracias, gracias. Daniel. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el martes. Estén bien. Listo, muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Listo? Chao. Gracias.